entonces darles esa cordial bienvenida primero a la supervisora doña Iliana, a los diferentes directores que hoy nos acompañan y directoras, y a ustedes, equipos de permanencia institucional, que son nuestra razón de ser para poder llevar también en práctica, ejecutar esas acciones a nivel del centro educativo. Vamos a presentarles, yo sé que nos conocen a la mayoría, ¿verdad? Los que nos conocen, pues reiterarles nuestra anuencia, ¿verdad? A que seguir trabajando en este proceso y si no para que ustedes puedan vernos de manera general quienes integramos este equipo. Así como ustedes en los centros educativos se les solicita que sea interdisciplinario, que tenga diferentes especialidades para que el abordaje sea más integral, así nosotros a nivel regional también lo tenemos establecido. Entonces, bueno, primero tenemos a nuestras tres jefaturas, doña Alejandra Gutiérrez, que es la máxima autoridad a nivel de la dirección regional, doña Emily Baltodano, que es la jefatura del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, y don Saúl Mazariego Figueroa, que él es el que pues ya nos dirigió unas palabras, jefe del Departamento de Asesorías y Pedagógicas. También tenemos ya toda una serie de asesores de diferentes especialidades que enriquecen nuestro trabajo, nuestros aportes cuando analizamos los casos desde las diferentes especialidades y que hoy pues también nos acompañan en este proceso. Vamos a conocerlos, escucharlos un momentito, quienes son parte de este equipo regional de permanencia. Iniciamos con el señor asesor de estudios sociales. Hola, Cinia, buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Andrés Macís González, soy asesor de estudios sociales. Para mí es un gusto estar el día de hoy compartiendo con ustedes. He sido el enlace durante este tiempo para con los equipos EPI del Circuito 07, así que de verdad muchísimas gracias por estar hoy acá. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, don Andrés. También forma parte de este equipo nuestra compañera asesora de preescolar, doña Ginette. Hola, ¿qué tal a todos? Que tengan un buen día. Así es, Ginette Rojas Segura, asesora de educación preescolar, y les deseo una mañana de mucho aprendizaje, de mucho compartir, para que logremos siempre articular de una manera exitosa con nuestros estudiantes. Y como les decía mi compañera Cinia, estamos para servirle el equipo de permanencia regional. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Ginette. Vamos también a conocer a nuestro asesor de educación cívica, don José. Buenos días, mi nombre es José Hernández. Como bien dijo la compañera Fini, soy asesor de educación cívica para la Dirección Regional de Heredia y también funciono como enlace para Circuito 05. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, José. También forman parte de este equipo de trabajo nuestras dos asesoras de educación especial, a quien también le damos la bienvenida, doña Jensel. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Espero que esta mañana sea de aprovecho la información que le vamos a brindar y les sirva bastante. Buen día a todos. Muchas gracias. Jessica. Buenos días, es un placer para nosotros acompañarles el día de hoy y agradecerles desde ya el estar presentes en esta actividad. A mi persona le corresponde coordinar con el circuito 02, pero es importante dejar en claro que somos un equipo de trabajo, entonces por lo tanto analizamos las situaciones de todos los circuitos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Jessica. También forma parte de este equipo de trabajo nuestro compañero asesor de música, don Eddie. Buenos días, qué dicha pues que aquí estamos, veo que hay más de 60 personas que están conectadas y entonces pues eso pues quiere decir que hay bastante gente pues y que nosotros como equipo UPRE pues estamos para ayudarles a ustedes y también pues hacerles sentir pues que somos un equipo, ustedes en las aulas y nosotros aquí
departamento, y ya saben pues que no tengan ninguna duda para hacernos cualquier consulta, y un gusto pues otra vez estar en el circuito 07. En un tiempo atrás estuve trabajando ahí en el circuito. Un saludo y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, don Eddie. También nuestra compañera asesora de jóvenes y adultos, doña María del Pilar. Muy buenos días, tengan todos los presentes. Es un placer acompañarlos en este encuentro de hoy, a todos los equipos CEPI del Circuito 07. Espero que este encuentro sea de mucho provecho, éxitos en este día. No tengo un circuito en específico que atender, sino más bien estoy a la orden para lo que se requiera en los 7 circuitos educativos de la región de Heredia. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Pilar. Nuestra compañera Gabriela Núñez, asesora también de orientación. Buenos días. Muy buenos días, tengan todas las personas aquí presentes. Mi nombre es Gabriela Núñez Rojas, como lo mencionó doña Cinia. Soy asesora regional de orientación. Para mí es todo un placer formar parte de este equipo regional de permanencia y acompañarlos a ustedes en este proceso que hemos preparado. Muy importante la información que se va a brindar durante el día de hoy. Esperamos que sea de muchísimo provecho. Por ahora soy el enlace del circuito 01. Estoy a sus órdenes para todo lo que necesiten. Buen día. Muchas gracias, Gabriela. También nuestra representante de LETIR, doña Mariela. Buenos días. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días a todos. Mi nombre es Mariela Salas, como lo dijo la compañera Cinia. Bueno, quiero comentarles que este es un espacio para ustedes, por ustedes. Entonces, si algo no está quedando lo suficientemente claro o necesitan que uno se devuelva un poquito o retome algún tema, por favor, levanten la mano y participen. Esto lo hemos creado y lo hemos diseñado para ustedes, con el objetivo de que toda esta información llegue clara y sea de mucho provecho. Así que no tengan miedo de levantar la manita e interrumpir en el momento en que cada uno de ustedes lo consideren. Un abrazo a todos y casi feliz fin de semana. Gracias, Mariela. Bueno, y esta servidora, Cinia Sánchez Jiménez, yo soy asesora también de orientación y soy la coordinadora del equipo regional de permanencia. Como decían ya mis compañeros, bueno, efectivamente estamos realizando todo un trabajo coordinado, concatenado, para tratar de llegar a apoyar un poquito a ustedes desde los centros educativos. Somos un equipo de trabajo que nos hemos dividido las funciones o nos hemos repartido los circuitos para poder resolver de forma eficiente mejor los casos, porque efectivamente pues llegan muchos casos y nosotros pues tenemos una serie de funciones que cumplir también. Por eso ustedes escucharon ahí que los compañeros nos decían, yo soy el enlace de determinado circuito, porque todos los circuitos tienen un enlace y algunos nos dedicamos a todos, ¿verdad? Porque por las particularidades de... También tenemos un trabajo muy coordinado, nosotros tenemos una asesora nacional de UPRE, de la Unidad de Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo, que es el enlace con Heredia. Además trabajó en Heredia, vive en Heredia, entonces siempre está con nosotros muy de cerca. Si no podemos resolver alguna situación, coordinamos con ella para elevarlo a las otras instancias y demás. Entonces, el mensaje bueno y que ustedes puedan ver es que somos un equipo de trabajo, que estamos aquí para servirles. Como también mencionaba ahorita mis compañeros, el día de hoy no les vamos a contar nada nuevo, vamos a refrescar algunas cosas que ustedes ya conocen o que deberían de conocer. La idea es que ustedes pues aclaren sus dudas, preguntas y demás y podamos pasar un ratito ameno. Siempre obviamente con un objetivo, en este caso pues que es favorecer a nuestros estudiantes, mantenernos, ¿verdad?, haciendo una serie de acciones para garantizar 100% permanencia. Ha sido muy difícil, ¿verdad?, en estos momentos de pandemia aún más todavía, pero bueno, aquí
aquí estamos, cada uno desde nuestras especialidades y desde nuestros espacios, tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, como la ley y como nuestras funciones, nuestro sentido común y amor por los niños nos requieren, ¿verdad? Nos dicen que tenemos que trabajar por ello. Entonces, este es el equipo de trabajo. No duden nunca en contactarnos, en escribirnos, en mandarnos correos. A veces tal vez no es como tan rápido, ¿verdad? Porque sí tenemos de una carga importante de trabajo, pero estamos para servirle en lo que sea posible y ustedes consideren necesario. Vamos a escuchar a nuestra compañera Gabriela, quien nos va a contar un poquito qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Gracias, Cinia. A grosso modo, vamos a hacer mención de los aspectos principales que traemos para esta jornada. Básicamente, mencionarles la implementación de la estrategia de alerta temprana. Sabemos que muchos de ustedes ya la conocen. Otros integrantes de los equipos de permanencia son nuevos en este equipo de trabajo y por consiguiente siempre nos parece importante traer esta información aquí para retomar los aspectos esenciales. Del mismo modo, vamos a trabajar la ruta de esta estrategia de alerta temprana, todos los pasos a seguir para tener claridad en caso de que requeramos aplicarla. Posteriormente vamos a tener una segunda parte que es un trabajo colaborativo donde solicitamos la colaboración de ustedes para el análisis de algunos casos que traemos para el día de hoy y finalmente pues queremos que no se vayan con ninguna duda, un comentario o alguna inquietud. Queremos que podamos resolver todas las inquietudes que ustedes tengan durante el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, vamos a dar inicio con la implementación de la estrategia de alerta temprana, que ustedes ya han escuchado, que conocen, estoy seguro, bastante amplia, ¿verdad? Y para la prevención de la exclusión educativa, es un proceso, como les decía, que hemos estado desarrollando con todos los circuitos, y para ello nuestra compañera, pues, Gabriela nos va a contar un poquito sobre todo lo que tiene que ver el sustento legal, sustento, ¿verdad?, a nivel de decretos y demás que sustentan este trabajo en los centros educativos. Gracias, Cinia. Sí, qué importante es tener claridad de la legislación vigente que nos cobija, ¿verdad?, cuando vamos a desarrollar trabajos a nivel institucional. ¿Qué es la UPRE? Resulta que hemos escuchado muchas veces esta terminología. Pues la UPRE se refiere a la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y el Éxito Educativo. Durante muchos años el Ministerio de Educación Pública ha venido realizando esfuerzos muy importantes en nuestro país para poder atender a toda la problemática relacionada con la exclusión educativa. Todas estas acciones y las estrategias que se han desarrollado han contribuido grandemente, ¿verdad?, a generar resultados positivos y a disminuir considerablemente la cantidad de personas que se encuentran fuera de nuestras aulas. Aún así, sabemos que hay muchos chicos y muchas chicas que se encuentran fuera de nuestros centros educativos. Entonces surge todo un desafío para poder generar estos espacios de permanencia educativa en diferentes ofertas y modalidades educativas de nuestro sistema. Por esta razón, teniendo claro este problema y la forma en cómo debemos intervenirlo, se crea la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y el Éxito Educativo, según este decreto que vemos aquí, el 41007, el cual fue publicado en la Gaceta a partir del 19 de marzo del 2018. Esta unidad de permanencia propone concientizar, dirigir y articular todas aquellas acciones estratégicas en conjunto con diferentes autoridades y otros sectores, que nace desde la parte nacional hasta las 27 direcciones regionales de nuestro país y por consiguiente en cada uno de nuestros centros educativos. Es muy importante a raíz de este decreto conceptualizar algunos términos muy importantes. Durante muchos años hemos hablado del término deserción, aquella situación que lleva a la persona estudiante
a dejar inconcluso su proceso de formación educativa. Siempre se ha concebido o se había concebido como la decisión de la persona estudiante para no continuar con estos estudios. Entonces, se le asociaba a la persona propiamente una condición personal, ¿verdad?, que le reduce y le limita el entendimiento de este fenómeno, ya que no se consideran todas aquellas variables externas de su contexto que incidían directamente en estas personas a tomar la decisión de abandonar o de desertar, como se decía anteriormente, del sistema educativo. Es muy importante tener claridad de que debemos hablar de exclusión educativa. Nos referimos a un problema no de la persona, como les acabo de mencionar, sino una situación multidimensional que incluye todos los aspectos personales, familiares y académicos de los diferentes entornos de esta persona, tanto el educativo como el social, los económicos, entre muchos otros, que afectan todas aquellas posibilidades de la persona estudiante para poder permanecer o incluso reincorporarse al sistema educativo y mejorar su rendimiento. Entonces es muy importante cuando hablamos de exclusión educativa entender todo este fenómeno como una situación multicausal. Son múltiples los factores que se consideran una barrera para el ejercicio pleno del derecho a la educación. ¿Qué surge aquí también muy importante considerar? Bueno, la educación es un derecho que tenemos todas las personas en nuestro país. Es muy importante cuando hablamos de todas aquellas personas que se ven vulnerables a la exclusión educativa, considerarlos desde la primera infancia hasta la modalidad de jóvenes y adultos. Todas estas personas de primera infancia, es decir, el kinder, la primaria, la secundaria y los jóvenes y adultos se ven expuestos a una gran cantidad de situaciones de vulnerabilidad que más adelante lo vamos a ver y por consiguiente nuestra responsabilidad trabajar en todos aquellos aspectos que puedan ayudar a prevenir esta exclusión educativa o desvinculación, como lo hemos hablado desde el año pasado, para que se mantengan en el sistema. Hemos visto un alto índice de exclusión educativa, principalmente en la población de jóvenes y adultos, y por ello es que surge la gran necesidad de trabajar todo lo que tiene que ver con este fenómeno social. Muchas gracias, Cinia. Gracias, Gabriela. Bueno, parte de lo que la compañera ahorita mencionaba es que tenemos que hacer un abordaje integral de la exclusión educativa y el riesgo de vinculación. Ya la compañera decía, bueno, existe una unidad a nivel de San José, existe un equipo regional de permanencia, conocido, ustedes lo pueden ver ahí en los documentos como RP, ¿verdad? Y ustedes, EPIs, en los centros educativos. Todos tenemos una función importante, un objetivo en común, que es trabajar de forma integral la exclusión educativa, evitar que esos chicos de las diferentes modalidades se nos vayan del sistema. Para ello, nuestra compañera Ginette nos va a hablar un poquito de cómo es esa estructura que tiene que existir a nivel de centro educativo y que los protocolos vigentes nos indican cómo deben de estar estructurados. Bienvenida, Ginette. Muchas gracias, Cinia. Así es, de acuerdo al protocolo que contiene las pautas generales para el abordaje integral de la exclusión educativa, ¿verdad?, que es un documento que conlleva el paso a paso, ¿verdad?, de cómo se van realizando las acciones. Específicamente, hay un apartado sobre la conformación para los equipos de permanencia en los centros educativos, los EPI. Y, por ejemplo, nos indica en ese protocolo que debe estar conformado, bueno, por el director, ¿verdad? El director o la directora, así como docentes de primero y segundo ciclo, preescolar, de secundaria, el profesional de educación especial, un profesional de orientación o de alguna área psicosocial, también miembro del equipo interdisciplinario, 2 representantes estudiantiles, un miembro de la Junta de Educación o administrativa en su caso, miembro de MEP, CIPA, igual esa conformación de los equipos de permanencia, además también en los liceos rurales y las escuelas unidocentes, y en el caso de los jardines de niños independientes, se va a consolidar
¿verdad?, el equipo con el personal que se disponga. ¿Continuamos? Bien. Es sumamente importante recordar que estos equipos de permanencia institucional, estos EPI, son equipos que tienen un objetivo, una función de coordinación y articulación para esa permanencia y esa reincorporación estudiantil, ya que esto es un asunto de todos, ¿verdad? Este es el mínimo de integrantes, ¿verdad? Lo que acabo de presentarles en la diapositiva anterior. Y cuando no se cuente con alguna especialidad, pues las autoridades regionales, ¿verdad?, en el caso de un equipo regional, y en este caso hoy que estamos con los equipos de los centros educativos, los van a sustituir, ¿verdad? Un aspecto importante es que se debe definir un espacio de reunión para esa coordinación y ese seguimiento de las metas al menos una vez al mes, pero si es necesario reunirse el equipo de permanencia en plena coordinación, ¿verdad?, con todos los miembros, se reúnen las veces que consideren necesarias, dadas las atenciones de casos que se les presenten a las instituciones, pero mínimo debe haber un día apartado, ¿verdad?, al mes para reunirse el equipo. Igual la estructura sugerida, es una estructura sugerida, ¿verdad? Sí, tiene que tener mínimo estos miembros que anteriormente les expliqué, pero igual es flexible y se ajusta al contexto, considerando siempre la representación de áreas, la administrativa, la pedagógica y la psicosocial. Esos equipos para la permanencia surgen entonces, le repito, con el objetivo de que se fortalezcan esas estructuras ya existentes, de manera que se concentren esos esfuerzos y se conviertan en equipos estratégicos y articuladores, de manera que se promueva un trabajo cercano y muy colaborativo, tanto con otras instancias al interno del MEP, como con otras externas a y por supuesto directamente, ¿verdad?, con UPRE, con la unidad de permanencia y yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es darte y bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. El protocolo que les he mencionado sobre las pautas generales de este abordaje, hay un perfil sugerido para los integrantes del equipo para la permanencia. Dijo que iba a ser fácil. Ya sea no solo a nivel regional y en el caso igual de los centros educativos, es un perfil idóneo que muestre principalmente sensibilidad. ¿Para qué? Para acompañar y atender las necesidades de la comunidad educativa. Y les voy a contar un poquito, ¿verdad?, y a describir un poquito cómo es este perfil. Bueno, número uno, que tengan una cercanía con las realidades y los contextos de la región, ¿verdad? En este caso, bueno, nosotros, y en el caso de ustedes, con esas comunidades educativas. Que además posean este perfil de los integrantes una sensibilidad y una empatía para atender las situaciones de vulnerabilidad y ese riesgo social que se presentan en las comunidades educativas, en unas más que otras, por supuesto. Y aquí en la región de Heredia, ¿verdad?, tenemos comunidades educativas con un riesgo social muy fuerte y mucha vulnerabilidad. Es importante, ¿verdad?, para los miembros tener un conocimiento que esté muy vinculado a estos temas de permanencia, de incorporación, reincorporación y éxito educativo. Entonces, los equipos deben, ¿verdad?, acercarse a esa documentación, a todos esos protocolos, leerlos, analizarlos de manera conjunta, porque es muy importante tener ese manejo disciplinar o conceptual de estos temas. Por supuesto, en este perfil una apertura y una disposición para brindar una respuesta oportuna a dudas, consultas que se plantean desde la comunidad educativa.
Igual en este perfil, contar con estas habilidades para el diálogo y para la toma de decisiones oportunas y pertinentes. Una actitud para generar ideas creativas, innovadoras, que impulsen entonces esa autonomía y esa libertad de las comunidades educativas. El perfil también conlleva esa capacidad de liderazgo y trabajo en equipo que no dudamos que hoy todos los que están aquí presentes, miembros de estos equipos de permanencia institucional, cuentan con esa capacidad de liderazgo y poder trabajar en equipo, así como el poseer actitudes proactivas al momento de resolver un problema o un conflicto o alguna situación que se les va presentando. Como les decía, la estructura es flexible y se va a ajustar entonces al contexto y a los recursos del centro educativo, a la modalidad que se esté brindando. Pero recordar, ¿verdad?, que es sumamente relevante que las personas que lo conforman representen esas diversas áreas para intervenir en esta exclusión educativa. Estamos trabajando, lo ideal, es difícil, en esta pandemia se ha agravado todo mucho más, pero todos, tanto el equipo de permanencia regional como todos ustedes, estamos dando el mayor esfuerzo para este 100% de permanencia. Es difícil, por supuesto, no es fácil, y ese 0% de exclusión. Aquí es que estamos todos juntos trabajando y sabemos que los miembros que hoy están aquí presentes del circuito 07 tienen no solo estas características de ese perfil, sino que tienen mucho más características positivas para trabajar por estos estudiantes que hoy más que nunca nos están necesitando tanto, los que se encuentran en vulnerabilidad, ¿verdad? Y que están en ese riesgo de que abandonen el sistema educativo y perder esa oportunidad de tener esa calidad de vida y poderse desempeñar exitosamente en su vida y tener mayores oportunidades para tener sus sueños, lo que merecen. Entonces aquí estamos todos aportando este grano de arena a todos ellos, a caminar con ellos, y aquí estamos, aquí está el equipo regional para trabajar mano a mano también con ustedes. Muchas gracias. Gracias, compañera. Qué importante, ¿verdad?, de que ustedes como equipos hoy tengan, ¿verdad?, sean conscientes, tengan claridad, como le decía la compañera Ginette, que ustedes son los que hacen la diferencia. Directores, directoras de los centros educativos, equipo de permanencia institucional, es lo que hace la diferencia. Cuando llegan las estadísticas, cuando llegan los casos, tengamos instituciones que no tienen 100% permanencia y otras no. Es muy importante esas funciones, ese trabajo interdisciplinario, esa coordinación que ustedes realicen, esa sensibilización, ¿verdad? Ser sensibles en la temática, porque muchas veces escuchamos es que nos pusieron un comité, nos pusieron ahí, no sé de qué se trata. La continuidad es muy importante en este proceso para que tengamos una lectura integral de cómo está el centro educativo. Sin embargo, el MED cada año pues también establece una serie de funciones, ¿verdad?, alineamientos específicos que se tienen que cumplir, y para ello la compañera María del Pilar nos va a compartir de cuáles funciones tenemos que estar trabajando en los centros educativos. Vamos a abordar los lineamientos claves para el funcionamiento de los equipos de la permanencia en el centro educativo. Primero que nada, se debe consolidar el equipo institucional que coordine y articule los procesos relacionados a la exclusión educativa, la permanencia, la reincorporación y el éxito educativo. Para esto se sugiere una calendarización de reuniones mensuales donde se analice el estado de sus estudiantes y avances en la planificación. Seguidamente se debe hacer y participar en la actualización del diagnóstico socioeducativo, identificando la situación actual y deseada del centro educativo. Para esto se propone un único diagnóstico y se recomienda considerar lo siguiente. Primero, hacer una revisión y seguimiento al estado de los datos estadísticos e indicadores educativos con respecto a la cobertura, exclusión, desempeño académico, reincorporación
los cuales deben ser de conocimiento de todo el personal. También se debe hacer acá una identificación de los principales factores de riesgo de exclusión educativa que afectan a las personas estudiantes y poblaciones vulnerables. Asimismo, reconocer los factores protectores que promueven la permanencia exitosa. Se debe hacer también una identificación de la población estudiantil que requiere ser atendida por servicios de apoyo educativo, psicosocial o subsidios específicos. Luego de esto, deben hacer una verificación de estudiantes que son atendidos por servicio de apoyo educativo, ya sea psicosocial o subsidios específicos, como pueden ser la alimentación, transporte, beca, transferencias monetarias condicionadas. Seguidamente, se hace un mapeo de recursos internos y externos disponibles en la comunidad. Dentro de los internos podemos citar los servicios de apoyo educativo o psicosocial, las intervenciones, los programas o proyectos realizados o en proceso de ejecución. Dentro de los externos pueden estar las oficinas locales institucionales, las organizaciones no gubernamentales disponibles, las redes ya existentes en las que el personal del centro educativo participa. Se debe hacer también una identificación de personas que no han concluido sus estudios. Esta información, es importante articularla con otros actores comunitarios o institucionales, por ejemplo, los supervisores o supervisoras, los cogestores de Limas, las ATAPs, la Caja Costarricense de Seguro Social y los gobiernos locales. Como lineamiento número 3, se debe hacer la aplicación de la estrategia de alerta temprana y la activación de protocolos que se requieran para la atención de los factores de riesgo de la población estudiantil. Trabajar de manera preventiva es más efectivo, ya que una vez que las situaciones se agravan, el pronóstico es menos favorable. La alerta temprana implica no solo el registro, sino lo más importante son las acciones realizadas para apoyar a cada estudiante identificado. Otro lineamiento es priorizar a partir de los datos que nos brinda el diagnóstico y el censo los grupos, niveles y poblaciones que se vieron más afectados en términos de permanencia y exclusión educativa frente a la pandemia provocada por el COVID. Como quinto lineamiento, se debe garantizar en conjunto con otros comités institucionales la incorporación de acciones, la planificación anual de trabajo y estas que respondan a las necesidades identificadas en la actualización del diagnóstico y las principales causas de la exclusión educativa. En esta planificación se enfatiza que las metas propuestas en el PAT estén en concordancia con la realidad de los datos revisados anteriormente, los cuales deben ser alcanzables. Deben contemplar acciones específicas dirigidas a poblaciones vulnerables. Hay grupos de personas que por sus condiciones, ya sean migrantes, discapacidad, afrodescendientes o mujeres, están sometidas a mayor riesgo de exclusión educativa y a la discriminación. También deben incluir acciones estratégicas para atender de forma oportuna los periodos críticos de riesgo de exclusión durante el curso lectivo. Estos periodos suelen ser Semana Santa, vacaciones de medio periodo, entrega de calificaciones. También los procesos de transición entre ciclos y niveles. Como sexto lineamiento, se debe instar para que se gestionen y tomen las previsiones administrativas y presupuestarias en tiempo y forma al amparo de la normativa vigente, para la habilitación de los servicios y recursos educativos necesarios para atender a la población estudiantil que se incorpora y reincorpora al sistema educativo, y para quienes se encuentran en riesgo de exclusión o poblaciones más vulnerables. Como lineamiento número 7, debemos fomentar la participación proactiva de los principales actores de la comunidad educativa, las personas estudiantes, el personal docente y administrativo, la familia, la comunidad, instituciones, entre otros. Estas se deben de fomentar debido a la planificación de acciones mediante un trabajo conjunto en pro de una mejor gestión educativa de los recursos. Otro lineamiento es coordinar con el director o la directora para que se den las condiciones necesarias que posibiliten la participación de los miembros del equipo para la permanencia institucional en el funcionamiento de las redes entre centros educativos priorizados, con el fin de intercambiar buenas prácticas y fortalecer las habilidades y competencias entre los actores involucrados. Otro lineamiento es apoyar y acompañar la implementación de redes de liderazgo estudiantil,
con el fin de empoderar a las personas estudiantes para la generación de estrategias y soluciones a sus necesidades y las de su comunidad educativa. El siguiente lineamiento es fortalecer habilidades y aprendizajes en el personal docente, estudiantes, familia y otros actores estratégicos en materia de atención y prevención de la exclusión educativa, permanencia y reincorporación de personas al sistema educativo. Otro lineamiento es fortalecer y establecer acuerdos con las instancias interinstitucionales y multisectoriales para la coordinación, la articulación y la trazabilidad de las acciones que se realizan con respecto a la atención de la exclusión educativa, permanencia, incorporación y población en mayor riesgo de vulnerabilidad. Se debe también apoyar la implementación de proyectos estratégicos diseñados ya sea por las redes u otras instituciones para el beneficio de la comunidad educativa. Otro lineamiento es fomentar el desarrollo y registro de buenas prácticas diseñadas desde la comunidad educativa para intervenir las principales causas de la exclusión educativa y promover la permanencia y el éxito educativo. Como lineamiento número 14, se debe llevar un seguimiento y monitoreo de las acciones propuestas. Este seguimiento se dará de manera semanal, quincenal, mensual, según lo defina en consejo de profesores, reuniones de personal de nivel o por departamento. Pueden ser por otras formas de organización que tiene la institución. Este ha sido un abordaje de los lineamientos que deben de cumplir los equipos para la permanencia institucionales. Gracias por su atención. Muchas gracias, compañera. Como ustedes pueden observar, estos 14 lineamientos requieren primero de mucho compromiso, ¿verdad? Mucho trabajo que tenemos que realizar desde los centros educativos, pero esto permite poder abordar el trabajo a nivel institucional de forma integral en todo lo relacionado con la reincorporación y la permanencia institucional. Vamos a darle el pase a nuestro compañero José, que nos va a hablar sobre las etapas de intervención. Muy buenos días nuevamente. Voy a hablarles de las etapas de intervención. Los documentos emanados de la UPRE pues enuncian varias etapas de intervención, pero esta oportunidad solo vamos a retomar 4. La primera etapa que vamos a realizar como equipos de permanencia institucional es la de diagnóstico y priorización. Como bien explicaron las compañeras, los equipos están integrados por personas que conocen la realidad del centro educativo, la realidad de su matrícula. Entonces es muy importante pues tomar esta matrícula, dividirla, examinarla, analizarla y diagnosticar cuáles son las posibilidades o amenazas de exclusión que puede haber en esa población, ya sea porque son poblaciones pues que tienen condiciones que les limitan el acceso, o por el contrario, que son poblaciones que más bien necesitan pues atención del centro educativo para que no se nos desmotiven, porque parte de la población se nos va no porque no tenga acceso al servicio, sino porque más bien el servicio no es de calidad. Eso es muy importante. Poblaciones con grados de alta dotación que tal vez no están recibiendo el estímulo necesario, poblaciones que tienen adecuaciones curriculares que no están recibiendo también la atención que se merecen. Eso es muy importante, priorizar también poblaciones que están en riesgo social. Ahora, esto se debe incorporar a la planificación estratégica. Es muy importante incorporarlo al plan anual, al plan operativo anual del centro educativo. Esto lo debe hacer la administración junto con su consejo asesor. Ahora, esto debe llevar de algún modo acciones, ¿verdad? No se nos puede quedar en el plan operativo anual. Tienen que haber diversas acciones a lo largo del año, no solo los protocolos ni las alertas, tiene que haber otras acciones que fomenten la vinculación de la población con el centro educativo. La misma identidad institucional es uno de los factores que ayuda a mantener población en el centro educativo, ese sentimiento de que es mi centro educativo, mi escuela, mi colegio, yo quiero estar ahí, son mis amigos, es mi maestra, mi maestro, mi profesor. Entonces ese sentimiento de familiaridad también ayuda y está dentro de las acciones que se pueden implementar. Ahora, la etapa final es la de evaluación, no final, porque vean que es un ciclo, ¿verdad? de acciones. La evaluación. Cada año debemos evaluar siempre las acciones que hemos implementado para ver si fueron efectivas o no, porque en algún momento vamos a tener que analizar si
hubo o no exclusión. Siempre se nos va a ir alguien de algún modo, ya sea porque se nos trasladó o porque de algún modo nunca se volvió a vincular con el centro educativo. Hay que ver qué fue lo que hicimos para que esa población pues se mantuviese, en qué fallamos, qué pudimos haber hecho mejor, qué otras acciones se pudieron realizar. Voy a profundizar ahora en la siguiente diapositiva en la etapa de diagnóstico y priorización. Esta etapa es muy importante, como les dije, bien se debe hacer todos los años y comprende analizar los factores de riesgo y protección. Como les dije, qué factores tiene nuestro centro educativo que pueden generar vulnerabilidad a esa población. Pueden ser fortalezas también del centro educativo, que tengamos un servicio de apoyo, un apoyo itinerante o el apoyo de una institución externa o organizaciones no gubernamentales o de la misma comunidad, padres de familia, que nos puedan colaborar a reducir la vulnerabilidad de esa población. ¿Cuál población se encuentra en riesgo y vulnerabilidad? Pueden ser población en pobreza, inmigrantes, población con discapacidad que no se les está atendiendo de la manera que merece, alteraciones del desarrollo y del aprendizaje, población con adecuaciones significativas que tal vez requiere de apoyos que de momento no les estamos dando o ni siquiera hemos detectado. Vamos a ver ahora, atención a esto, los indicadores y las estadísticas. El 1 de septiembre sale el informe Estado de la Educación. Ya se han dado algunos adelantos sobre la información que va a brindar este informe, y los detalles no son nada halagadores con respecto al efecto de la pandemia en el sistema educativo nacional. Algunos de los factores que se denuncian es que, por ejemplo, en la mayoría de las familias solo se cuenta con un dispositivo para accesar a los servicios educativos, un dispositivo electrónico por familia en algunos casos, y esto es una situación de riesgo muy grande de vinculación, ¿verdad? Porque ese dispositivo pues se encuentra en el uso de toda la familia. En este momento por la pandemia podría ser vendido, podría ser perdido, robado, lo que sea, y los estudiantes dependen de un solo dispositivo en algunos casos. Ejemplos de estadísticas puede ser la estadística de traslados de nuestro centro educativo, por qué se nos está trasladando gente, por qué se nos está yendo gente a otros centros educativos, o la misma estadística de exclusión a nivel nacional o la local o circuital, puede ser. Esos datos los podemos obtener mediante los censos. El mapeo de los recursos, qué recursos tenemos para atacar la exclusión educativa, las intervenciones que se están realizando, planes, programas y proyectos con los que cuenta el centro educativo, qué actores estratégicos tenemos para contrarrestar esta exclusión, servicios con los cuales se cuenta, materiales y otros. Estos son algunos de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta en esta fase tan importante que es el diagnóstico y la priorización. Muchísimas gracias. Gracias, José, pues esa información tan oportuna también. Bueno, vamos ahora a entrar a ese trabajo que ustedes realizan en los centros educativos, ese proceso que se tiene que implementar, que hemos escuchado, que a veces nos genera confusión, que los diferentes centros educativos unos los aplican de una manera, otros los aplican de otra manera, algunos no los aplican, y precisamente tiene que ver con todo este proceso de alerta temprana para la atención y la prevención del riesgo de desvinculación y exclusión educativa. Para ello, bueno, lo primero que vamos a nosotros clarificar es y tener siempre claro qué es la estrategia de alerta temprana. Nosotros desde el equipo regional de permanencia hemos encontrado y en diferentes momentos nos han planteado preguntas que existe mucha confusión con respecto a eso. De hecho, la estrategia de alerta temprana no se viene trabajando desde que se crea la UPRE, ¿verdad? La Unidad de Permanencia y Recuperación y Éxito Educativo, sino desde antes de eso. Lo único que han ido sufriendo transformaciones, incluso cuando viene pandemia también se tiene que hacer pues toda una reestructuración porque la situación cambia, hay situaciones nuevas que aparecen, como lo explicaba ahorita el compañero también, incluso hay situaciones que tristemente vienen a agravarse y que nuestros estudiantes son los que están ahí vulnerables y afectados. Entonces, bueno, ¿qué es la estrategia alerta temprana? Es una estrategia que está diseñada para facilitar
Y hay tres conceptos importantes: detención, la implementación y el seguimiento. O sea, de todos los casos, los alertas, los factores de riesgo que se detecten en la población estudiantil. Después, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué acciones vamos a implementar para favorecer esa vinculación, para favorecer esa no exclusión del sistema educativo? Y el seguimiento, muy importante, que lo mencionaba el compañero José, no solamente a nivel institucional, sino el seguimiento a cada caso particular. Tenemos que tratar de que no se nos quede nadie atrás. Entonces, ese es el proceso, esa estrategia que tiene como objetivo detectar, implementar y dar seguimiento a las personas estudiantes en riesgos, vinculación, exclusión educativa. Personas que hace un rato ya mencionábamos se encuentran en las diferentes modalidades de nuestro sistema educativo nacional. Ok, esta pregunta y esto que vamos a desarrollar se la hacen muchos de ustedes, se la hacen muchos docentes y también a muchos compañeros les genera también confusión. Es cuando se activa una alerta temprana. Entonces, una alerta temprana se activa cuando identificamos un estudiante, ¿verdad? Una persona estudiante en riesgo de desvinculación por diferentes razones que ahorita vamos a desarrollar. En pandemia, esta situación de emergencia, ¿verdad?, nacional, las condiciones cambiaron, aumentaron y tenemos altos índices. El 2020 logramos, Heredia terminó con altos índices de desvinculación. Muchos porque se trató de hacer lo máximo y muchos porque también no se activó de forma eficiente todo este proceso previo. No se nos puede olvidar que la estrategia de alerta temprana es preventiva, que nuestros protocolos son preventivos, no son para cuando ya la situación haya ocurrido. Hay varios escenarios que se han dado en este proceso. Bueno, el primero, uno es si se ha perdido contacto con la persona estudiante, ¿verdad? Tenemos chicos que no se nos conectan, chicos que no vienen en forma presencial porque escogieron ahorita en educación combinada hacerlo a distancia. Tenemos chicos que no sabemos dónde están, familias que no nos responden mensajes, llamadas, teléfono y demás. Entonces no tenemos contacto. Ya ahí hay un riesgo eminente y bastante alto de que es un candidato, una candidata a un posible desvinculación del sistema educativo. Otro escenario es si se tiene algún contacto con la persona estudiante, pero no ha entregado evidencias. En pandemia esto fue pan de todos los días, ¿verdad? No se conectaban los chiquillos ahí o los padres los conectaban a algún dispositivo si tenían, ¿verdad? Porque tenemos también montones de población que no lo tenían ningún dispositivo electrónico y se conectaban pero no entregaban las famosas GTA. Entonces, cuando teníamos que ir a hacer el portafolio de evidencias o hacer todo lo que tiene que ver con la evaluación, no teníamos nosotros con qué calificarlos, con qué hacerles el informe descriptivo de logros. Y eso nos indica que algo está pasando, que el estudiante no está llevando el proceso de forma adecuada y que no va a lograr tener los conocimientos necesarios para el nivel superior siguiente y para todo lo que el chico necesita conocer de acuerdo a su edad y a su nivel en que se encuentra. Otra situación también que se presentó fue que estaban matriculados en el curso 2020 y quedó registrado como excluidos en el censo final. El año pasado se les aplicó a los centros educativos 3 censos, uno inicial, uno intermedio y uno avanzado. Mencionaba el compañero José ahorita la importancia de revisar las estadísticas, revisar cómo está el centro educativo. Ustedes como EPI, administración, tienen que saber, no es simplemente ir registrar, bueno, ahorita viene Cirimed, ¿verdad? Y demás, entonces todavía son sistemas más completos donde nosotros, si un chico se nos va, tenemos que demostrar qué hicimos para evitar que no se nos fuera del sistema. Porque el año pasado, a final del censo, nosotros incluso a nivel de Heredia tuvimos un seguimiento por instituciones, circuitos y demás, donde hubieron instituciones que quedaron con altos índices de desvinculación. Pero ¿qué pasa? Bueno, tenemos
cierta cantidad de desvinculados, tienen que existir la misma cantidad de expedientes de alerta temprana, que se hizo el proceso para tratar de agotar todas esas vías posibles. No vamos tampoco a topar eso con un dedo. Hay casos en que efectivamente no lo logramos, ¿verdad? Hay chicos que por más que se luche y se luche no se logra, más en pandemia, que se iban fuera del país, que se cambiaban de lugar, porque los echaban, porque se quedaron desempleados, porque, bueno, un montón de cosas. Entonces, pero hay que demostrar desde la institución, como funcionarios, como administradores y demás, que se trató de hacer todo lo humanamente posible para retener ese estudiante, ¿verdad? Otro escenario es que están activos durante el periodo 2021, pero no han regresado en el segundo periodo. Este descanso paralelo, bueno, nos tomó a todos por sorpresa y de feria fue un tiempo bastante extenso y hubieron chicos o hay estudiantes que pueden no haber regresado en el segundo periodo. Eso ustedes desde el EPI, desde las instituciones, tienen que prestarle mucha importancia. Lo decía bien la compañera, los lineamientos. Hay etapas cruciales en las cuales nosotros como institución tenemos que estar muy a la expectativa. Semana Santa, vacaciones de 15 días. Y este año, para lo que nos falta, les estamos pues solicitando, ¿verdad? Prestarle mucha importancia también a las vacaciones de fin y principio de año, porque también nos tenemos que ir una semana ahí, ¿verdad? Semanas, y no, el curso lectivo aún no ha culminado. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, tenemos que estar todo el año ahí como en una constante. Por eso cuando hablábamos la compañera de los CEPIs, qué importante es estarnos reuniendo, estar analizando cómo va la situación, tener ese mapeo, tener esa lectura general de cómo va el centro educativo. Hay centros educativos que no tienen problema, hay centros educativos, ustedes son los conocedores de la realidad del contexto, de la realidad de su comunidad y por supuesto en qué momentos, cuáles familias, qué circunstancias son los que pueden causar posible desvinculación. También tenemos otro escenario que son estudiantes que están activos en el curso 2021, ¿verdad? Pero tienen seguimiento por alerta. Ahorita lo vamos a ver. La boleta de alerta temprana tiene 8 categorías y nosotros, ahí está el chico, pero ahí va, más o menos, ¿verdad? Hay situaciones que él está presentando, hay alertas, eso es un indicador que me dice a mí como docente, ustedes son expertos en la materia, yo sé, que me dice, tengo que prestarle atención, porque este chico tal vez puede presentar una alerta, pero el día mañana puede presentar 2, 3 o hasta más. Incluso la boleta, estamos hablando de 8 categorías y 40 y resto factores de riesgo que me pueden decir a mí que el estudiante puede estar en un riesgo de desvinculación. También tenemos otro escenario que son esos estudiantes que yo estoy seguro que más de ustedes dijeron el año pasado, fueron a la estrategia de promoción y con seguimiento a alertas. Decían algunos, no puede ser que tengan derecho a hacer la estrategia de promoción y no hicieron nada durante el año, ¿verdad? Este año estamos en lo mismo, pero yo tengo que prestarle atención, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que me está presentando el estudiante? ¿Por qué no me entrega la GTA? ¿Por qué no me entrega evidencias? ¿Por qué en este momento se está bimodal? ¿Por qué hay días que viene, hay días que no viene? ¿Por qué se conecta? ¿Por qué no se conecta? ¿Verdad? Ese tipo de situaciones. Y el último escenario también es que están matriculados ahorita en sus centros educativos, pero hay centros educativos que tienen situaciones de riesgo también, que ustedes tienen que identificar, están en una población vulnerable, una comunidad vulnerable, el centro educativo tiene ciertas situaciones que pueden ayudar a que causen cierto riesgo de desvinculación o de exclusión educativa. Todo esto lo que nos dice a nosotros es que las posibilidades para activar una alerta temprana son muy amplias
y nosotros tenemos que tener una visión integral, un análisis, un conocimiento en la institución integral, un análisis de los casos, un personal comprometido, ¿verdad? Que cada uno sepa que si tengo 20, 25 cabecitas, como digo, ¿verdad? Siempre saber cuál es la realidad, conocer a los estudiantes. Ese vínculo con los estudiantes es muy importante para saber en este momento qué está ocurriendo en las familias. Ok, entonces, otra pregunta, compañeros y compañeras, que también es una, yo creo que la que más genera confusión y la vamos a retomar otra vez para que quede bien clara. Los protocolos, nosotros en materia de permanencia y éxito educativo tenemos dos protocolos, uno de permanencia, uno de vinculación y un documento de preguntas generales. Y aunque ahí es claro, esto genera confusión. Es quién identifica la alerta, o sea, quién identifica quién es el que va a llenar esa boleta de alerta temprana y hacer todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, cualquier persona, funcionario, puede identificar una situación de riesgo en una persona estudiante. Pueda que sea con mis estudiantes, pueda que sea con los de la comunidad, pueda que sea con los de un estudiante de otra docente, porque podemos tener relación y demás. Entonces, hay tres situaciones aquí a contemplar. Bueno, si la persona que identifica la situación no es docente, porque el protocolo hace una salvedad para lo que son guardas de seguridad y conserjes, como lo hacen los otros protocolos, ellos pueden identificar, porque efectivamente los guardas conocen mucho las familias y los conserjes también se relacionan mucho con los chicos, pero bueno, no, los protocolos dicen que ellos no los activan, ¿verdad? Debe comunicarlo de inmediato a la persona encargada del grupo, en el caso de primaria, o al profesor guía, en el caso de secundaria, para que éste sea quien complete la boleta de alerta temprana y pueda recopilar la información de la persona estudiante en colaboración de las personas docentes involucradas. Entonces, aquí surge una pregunta que nos han hecho muchas veces. ¿Por qué le toca al profesor guía? ¿Verdad? ¿Por qué le toca al docente de aula? Incluso nos decían, ¿por qué si en mi especialidad o con mi materia no está presentando problema? Porque bueno, esto es una figura legalmente, ¿verdad? Que ya está establecida y además es porque es el responsable de ese grupo y tiene la capacidad de poder verlo de forma integral. Pero eso no significa que solo a él le toca, ¿verdad? Si hay varios docentes que identifican a la persona estudiante en riesgo, por ejemplo, un chico puede estar presentando alertas o factores de riesgo en matemáticas, en inglés, en artes plásticas, en música, en una materia, en una de las especialidades. Todos esos, en conjunto con el docente guía o el docente encargado de grupo, van a venir y van a llenar una única boleta, porque imagínense que sean un montón de profesores, cada uno con una boleta, entonces eso se hace pues un desorden. Y ahí es donde se completa la boleta con la información, una única boleta que se vengan aquí a sistematizar todos los factores de riesgo que tiene ese estudiante, se haga el plan de intervención, se definan responsables y con los periodos de ejecución. O sea, no es que simplemente, yo siempre les cuento que el año pasado tuvimos un caso que la situación venía incluso de arriba, este caso, y cuando vamos a buscar la documentación a la institución, el docente todo el año le había presentado factores de riesgo, no se conectaba, no traía información. Fue como hasta en octubre que hizo un correíto y le pasó al profesor guía y eso fue lo único que hizo. No, hay que hacer el proceso. Por eso al principio les decía, hay tres conceptos básicos: detención, atención, seguimiento, ¿verdad? Que hacemos una boleta, hacemos un plan de intervención, un plan de acción, definimos responsables hasta que yo pueda comprobar que no hay factor de riesgo. Entonces las evidencias son importantísimas. Bueno, y ahora cuando veamos la ruta, las evidencias son importantísimas, que en pandemia, bueno, llamadas, teléfonos, WhatsApp, cita con padres, llamadas telefónicas, incluso hemos tenido docentes tan comprometidos, ¿verdad? Que hasta, me acuerdo en el caso de población migrante,
que hasta mandan a averiguar a ver si salió del país en emigración y demás, porque es una forma de buscarlo. Muchas veces los estudiantes nos dicen no están o no los ubicamos, pero están ahí en el mismo lugar o simplemente se cambiaron del lugar de donde vivían a un lugar más, un poquito más largo, más cerca, pero simplemente hay que estarlos buscando. Entonces tiene que haber ese compromiso. También nosotros garantizarnos como EPI, como institución, si por X situación no hay un docente responsable encargado del grupo o el profesor guía no está, el director tiene la potestad y la responsabilidad de en conjunto con ustedes del EPI de definir cuál es la persona responsable que va a llevar como la cabeza, por así decirlo, de esa boleta, de ese proceso que se le va a hacer a ese estudiante. Lo que sí no es válido, es decir, no se le aplicó, es que no había profesor guía, es que no había nadie responsable. Aquí tiene que quedar claro, compañeros, todos los docentes involucrados tienen que hacerlo, tienen que hacer algo y no le toca al profesor guía, tienen desde su materia, no es porque ha existido mucho la moda de que siempre, mira, si es el docente complementario o el docente de que yo solo vengo un día y solo les doy una lección, no importa si no se conectó, no importa si no traiga evidencias, no llevo ni siquiera el conteo, no sé el nombre, no conozco su realidad. Aquí me está diciendo estadísticamente cuando la situación surja, yo tengo que tener evidencia de lo actuado y no le toca solo al docente guía, porque efectivamente pueda que el docente guía le esté yendo muy bien con ese estudiante y no tiene problema alguno. Ok, entonces aquí súper claro, ¿quién completa la boleta? Bueno, la persona docente guía o la persona encargada del grupo, pero no olvidar que esto es un proceso consensuado, en donde nos apoyamos mutuamente, donde vamos a definir responsabilidades, donde vamos a establecer qué hace que, verdad, pueda que aquel docente tenga muy buena relación con el padre, pueda que aquel docente, mira, él es más fácil la tecnología, o sea, un montón de cosas, de manera que nosotros no nos sobrecarguemos de trabajo, pero que brindemos una atención integral a ese estudiante que está presentando mayor riesgo de desvinculación. De manera que la institución, ustedes como EPI, conociendo la realidad, ustedes hacen un diagnóstico, lo decía el compañero, ya saben posibles candidatos, ¿verdad? Posibles estudiantes que tenemos en un grupo, en otro, ya sabemos que esos son los que tenemos que darle seguimiento. El docente, el que no, cuando hace este proceso, y si ya siente que ha agotado todas las vías, pues bueno, vamos y lo analizamos con el EPI institucional, a ver qué otras posibilidades podemos buscar. Si ya agotamos tanto todas las vías a nivel interno, a nivel externo, ahí del contexto, de la cercanía a la institución. Bueno, nosotros el año pasado en un webinar que hicimos con ustedes y un documento que les compartimos de preguntas frecuentes también, les decíamos, bueno, también nos lo mandan a nosotros, nos han llegado casos y nosotros ahora sí, bueno, ¿qué más podemos hacer para ayudarle a este estudiante y tratar en la medida de lo posible de evitar ese riesgo y de garantizarnos el 100% permanencia, que es el objetivo final? Bueno, entonces, ¿qué se registra en esta boleta? Esta boleta, como les decía, tiene 8 alertas, son, para que ustedes los vean, son categorías, son grupos de alertas en los cuales ustedes, ahorita la compañera les va a explicar un poquito, ¿verdad? Ustedes pueden ir visualizando paso a paso y ir marcando con un check que va presentando el estudiante. Al menos con una de estos que tenga el estudiante, me está diciendo, ojo, tengo que prestarle atención, recuerde que es preventiva. Entonces, la primera, desvinculación de la persona estudiante. Ahí tenemos 2 alertas que se nos conectan y no presentan evidencias o que no tenemos comunicación con ellos, ¿verdad? Tenemos otra alerta que tiene que ver con dificultades emocionales en el grupo familiar y de la persona estudiante. Claro, en pandemia esto se ha incrementado. Chicos con situaciones emocionales, con altos índices de tentativas, ¿verdad?, de suicidio, deseos, ¿verdad?, de autoeliminación y demás. Familias con unas situaciones muy fuertes, porque además de eso han habido toda una situación a nivel país y demás, entonces eso afecta a nuestros estudiantes.
asociados también con una dificultad económica. Los niveles de pobreza en el país han aumentado muchísimo. Estaban diciendo ayer o antier en las noticias de cómo un montón de familias han pasado de pobreza a pobreza extrema. Definitivamente hay un nivel de desempleo importante y ustedes lo conocen muy bien porque estamos en estas todos, ¿verdad? Pero eso tiene un impacto en los estudiantes y efectivamente si a aquellos chicos se les dificultaba venir a la institución, ¿verdad? Mandarle la merienda, tener un montón de cosas, ahora la situación también pues es más complicada. Riesgo social, las problemáticas sociales no cesan. Mentira que con pandemia todo esto se congeló, ahí sigue la situación, violencia doméstica incluso aumentó, abusos, maltratos, bueno, todo ese tipo de situaciones también y nuestros estudiantes están inmersos. Falta de apoyo familiar, por supuesto, tenemos padres de familia que se nos conectaban ellos con los estudiantes, entonces teníamos más bien más estudiantes conectados, ¿verdad? Pero tenemos otro montón que igual no tienen apoyo, no se preocupan, no les ayudan, no les prestan las tecnologías, no los mandan a las instituciones. Bueno, todo lo que puede surgir en torno a eso, igual hay una categoría de situaciones y si hubiera una adicional que ustedes consideran que no está dentro de la boleta, ustedes la pueden agregar. Desarraigo cultural, por supuesto, hemos tenido incluso ayer estaba viendo el montón de migrantes que están en la frontera, ¿verdad? Muchas situaciones de gente que viene de otros países. No era solamente por pandemia, ya la estábamos viendo desde antes, venezolanos, hondureños, colombianos, guatemaltecos, bueno, de toda esa situación, hay toda una situación a nivel de población emigrante, dificultad de acceso, ¿verdad? Discapacidad, problemas de diferente índole y alteraciones de la salud y condiciones especiales. Depresión, ansiedad, bueno, todo eso ha aumentado en algunos niveles. 8 categorías de alertas son las que ustedes tienen en esta boleta. Entonces, qué importante es primero comprender, ver de forma integral al estudiante y saber adicional que necesitamos estar como muy pendientes, conocer mucho al estudiante y ya eso lo sabemos hace mucho tiempo, que tiene que ir más allá de dar un contenido, una materia, de hacer nuestro trabajo, como dicen muchos, que a mí me pagan solo para dar clases. Ok, la ruta, básicamente, bueno, identifico la situación de riesgo, ya vimos, hay 8 categorías, 8 alertas y un sinnúmero de factores de riesgo, yo la identifico, docentes, todos los involucrados. Reporto a la dirección, muy importante, la administración siempre debe conocer cuál es situación, básicamente por dos situaciones. Una, porque es el administrador, la cabeza de la institución, y dos, porque cuando se hacen las estadísticas y demás, si se pasa, se solicita documentación y demás, tienen que estar los expedientes de alerta temprana ahí bien establecidos y bien ejecutados de manera que se haya hecho todo lo que corresponde. Por supuesto, dentro de este expediente, dentro de esta evidencia, está la boleta completa de alerta temprana que incluye todo eso que ahorita yo les estaba explicando. Tercer situación, se analiza la situación en riesgo y posibles soluciones y se actúa ejecutando una de varias de las siguientes acciones. Bueno, ¿qué hacemos? Se analiza, vamos a diseñar un plan de acción. Lo primero que nos han preguntado, hay un machote, ¿verdad? Porque es muy común en nosotros, los educadores, los que trabajamos en este gremio, que todos con un machote, ¿verdad? No hay, ni en el UPRE también, porque va a depender de cada caso en particular, de cada situación específica. Entonces se diseña el plan de acción con un objetivo, con una actividad, con plazos, responsables y evidencias. Se registra qué se ha hecho, qué falta por hacer, para todo dirigido a evitar un posible riesgo de desvinculación. Se coordina a nivel de apoyo a nivel interno, ¿verdad? Hay servicios que a nivel interno, hay situaciones que tal vez cuando analicemos el caso, el estudiante o la estudiante tal vez no se haya contemplado, ¿verdad?
hablo de comité, de departamentos del centro educativo, permanencia, orientación, el CAE, evaluación de la calidad, convivir. También muy importante, si es una situación económica, bueno, ese chico se le está dando una beca, se le está dando el paquete de alimentos, está yendo al comedor, ese tipo de cosas a nivel de equipos interdisciplinarios también. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, le vamos a hacer un análisis integral de acuerdo a esta realidad, qué servicios hay en la institución en los cuales podamos todavía fortalecer para evitar todo eso. Se activan los protocolos, ya eso es más que obvio desde que empezamos a hablar esto, dependemos y nos debemos a un protocolo vigente que es de carácter obligatorio, que todos tenemos que aplicarlo y que vienen los pasos, de hecho son estos que nosotros también les estamos explicando. Se coordina porque hay situaciones, pueden ser de salud, que ya no las podemos resolver a lo interno del centro educativo. Entonces vamos a coordinar, por ejemplo, con RISAS, con el IMAS, con la Caja Costarricense de Seguro Social, con el IAFA, con el CN, con la Municipalidad, Fuerza Pública y demás. Y otros que la institución tengan ahí, ¿verdad? Porque además hay redes de apoyo institucional y comunal en los cuales ustedes también pueden tener acceso. Todo esto es para darle una atención integral a este estudiante y ayudarle por donde sea posible para que él no nos vaya a dejar el sistema. El quinto paso, compañeros, es muy importante, y no solamente en estos protocolos, en todos. Me recuerdo que en otro momento que hemos trabajado estos protocolos, incluso hay jurisprudencia y hay gente que ha sido condenada, ¿verdad? Les han, a nivel judicial, han tenido pues sentenciados porque no dan seguimiento, ni monitoreo y evaluación de las acciones. Hay que dar seguimiento, a ver si lo que hicimos está funcionando, para ver si esto efectivamente está logrando que ya no haya riesgo de desvinculación. Y si no, tenemos nosotros que replantear, que evaluar, qué me sirvió, qué no me sirvió, y por supuesto estar en una constante revisión. Hay estudiantes, compañeros y compañeras, que siempre van a estar en este seguimiento. Hay compañeros que nosotros, chicos que desde que entraron hasta que salieron, nosotros, bueno, en mi caso como orientadora, yo me acuerdo de que entraban hasta que salían casi del sistema, les teníamos en seguimiento, ¿verdad? Porque tal vez la situación bajaba un poquito y volvía. Era como un círculo, pero bueno, es parte del trabajo que tenemos que hacer. Y muy importante, estos dos últimos pasos que tienen que ver con registrar, compañeros, todo se tiene que registrar. Todo se tiene que hacer, estar ahí la evidencia. No les decimos un formato, no importa si es un expediente, un AMPO, un folder, algo físico, algo digital, como sea, pero es muy importante que sigamos, que nosotros tenemos que tener todo este registro. Cuando llegan casos, porque atendemos desde la ministra, que nos llegan desde la ministra, desde todo, se tiene que registrar todo lo que se ha realizado, todos los docentes involucrados, y reportar a las autoridades. En algunos casos sí, en algunos casos también se tiene que reportar, ¿verdad? También tenemos que hacer las denuncias respectivas porque todos los protocolos van estrechamente relacionados. Entonces, como ustedes ven, es una ruta bastante completa. Pueden decir, hay mucho que hacer, sí, por supuesto, hay mucho que hacer, pero es lo que nos establece a nivel de San José que tenemos que hacer en estos casos de riesgo. Ustedes pueden decir, mira, yo tengo al caso de Julanito, hice todo eso y aún no lo logré. Bueno, hay que seguir agotando otras vías y aún así, si no se logró, efectivamente hay casos que del todo no lo logramos o el proceso llegó a la mitad, pero tenemos que demostrar que la institución, que el docente hizo lo que le corresponde. Bueno, y todo con un objetivo, compañeros, lo hemos mencionado en varios momentos, es 100% permanencia, que no se nos vaya ningún chico. Ya sabemos que con pandemia hay una afectación importante. Hay que ver después de que pasa todo esto, cuando se haga un análisis más fríamente, ¿verdad? Pero sabemos que el objetivo es que no se nos vaya. Ya estábamos bastante bien, entre comillas, pero la situación con pandemia se nos agravó. Bueno, vamos ahora la compañera Mariela
nos va a compartir y nos va a explicar un poquito la boleta de alerta temprana para que ustedes la revisen, la conozcan. Si algunos ya la conocen, nada más es como para retomar aspectos. Voy a dejar de compartir un momentito pantalla para dar el paso a ella para que pueda. Listo, compañera. Perfecto, muchísimas gracias, compañera. Un segundo. Ok. Bueno, la boleta de alerta temprana para la prevención de la exclusión educativa responde a los lineamientos emitidos en la circular de M003207-2020. Voy a permitirme compartir pantalla. Listo, por favor indíqueme si se ve. Sí, sí se ve, compañera, ¿Sí se ve? está bien. Ok, Sí, señor. bueno, gracias. Okay, ¿dónde consigo esta boleta? ¿Dónde la encuentro? Vamos a estar aquí, nos metemos en la página del MEP y en la parte del carrusel le hacemos clic y nos vamos hasta el final. Vamos al final. Y ahí vamos a encontrar la UPRE. Le damos clic y nos despliega la página principal de la UPRE. Aquí también vamos a encontrar toda la información relacionada a la misma, con los videos sobre la ruta. Vamos a encontrar los protocolos que la compañera Cinia les comentó y aquí es donde vamos a encontrar también la boleta. Dice boleta de alerta temprana para la exclusión educativa. La seleccionamos, se nos descarga un libro de Excel, lo abrimos, le damos a habilitar edición y este Excel cuenta con 3 libros. El primero es la guía. Aquí vamos a encontrar toda la información que las compañeras ya les comentaron, que es quién la completa, a quién registra, para qué lo vamos a registrar, cómo lo vamos a registrar y la nomenclatura. ¿Ok? Vamos a encontrar en esta boleta, acá está la boleta grupal. Vamos a hacerla más grande para que la puedan apreciar mejor. ¿Okay? Esta boleta tiene esta opción que se esconde en las filas. Si nos incomoda o no nos gusta, la podemos desactivar. Nos posicionamos acá, nos vamos a vista, inmovilizar y seleccionamos esta opción. ¿Okay? Y ahora la boleta la podemos manipular toda. Perfecto. Si alguien se quedó, lo volvemos a ver. La boleta está dividida en 3 segmentos. Okay. El primero, que es la identificación o los datos, donde tenemos que registrar la información de nuestras personas estudiantes. Si yo como docente considero que requiero de otra columna para poder agregar, por ejemplo, la sección, o quiero registrar la fecha de nacimiento o algún otro dato que yo considere necesario, lo puedo hacer. Puedo agregar todo lo que necesite, pero no puedo eliminar. ¿Okay? Nada de lo que está acá se puede eliminar, pero sí puedo agregar. Tenemos esta otra sección, en la sección 2, es donde vamos a encontrar las dimensiones que la compañera ya les ha ido explicando. Y aquí encontramos los factores de riesgo. Para poder seleccionar un factor de riesgo, me posiciono debajo de la dimensión y selecciono el factor de riesgo. Que no sé cuál es no, qué dice, no leo, está muy pequeñito, no veo la lista. No importa, me voy aquí, listado de alertas, y es donde se me despliegan todas las opciones que tengo. Que no significa que si no está aquí, no existe o no se puede poner o no es un factor de riesgo, ¿okay? Porque eso lo voy a determinar yo como docente. Si hay algún factor de riesgo que estoy viendo en mi persona estudiante, lo agrego. Para eso, cada una de las dimensiones me da la opción de otro. Por ejemplo, aquí vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacerlo en mayúscula, vamos a ponerlo en... ¿qué pasa acá? Acá. Vamos a ponerlo en rojo
y lo vamos a aumentar para que se aprecie. ¿Ok? Listo. Nos devolvemos a la boleta, la dimensión 3. Aquí está mi ola. ¿Lo vieron? Así puedo ir agregando todos los factores de riesgo, aunque no estén contemplados en la boleta. La tercera parte de la boleta es la sistematización. Es donde yo voy a ir llevando ese control, ese llenado, ¿ok? Que ya lo identifiqué, que ya lo analicé, que cuenta con el plan de apoyo, que está en seguimiento, que referí a Limas, a Lina, donde tendría que referir. Si está en proceso, ya está finalizado, ¿ok? Las fechas. Aquí esta sección es para la sistematización. Si yo refiero, por ejemplo, al PANI, es muy probable que el PANI me va a solicitar esta boleta, me vaya a solicitar el expediente. Entonces todo esto lo tengo que llevar bien registrado. Y no significa que si yo hice una referencia, por ejemplo, al PANI, ya el PANI tiene que asumir la totalidad. Yo tengo que darle ese acompañamiento. Que más adelante se me olvidó qué significa identificado, analizado, me vengo acá y aquí lo puedo volver a leer y refrescar. ¿Qué significa identificado, analizado, con plan de apoyo, en seguimiento, referido, en proceso y finalizado? ¿Okay? Ahora me voy otra vez a la página del MEP y me encuentro esta otra boleta que dice boleta de seguimiento de alerta temprana de la exclusión educativa en tiempo de COVID. La selecciono, se me vuelve a descargar el Excel, le damos a habilitar y me sale este Excel igual que el anterior con sus 3 libros. La guía, donde voy a encontrar la misma información que la boleta grupal, que es quién la completa, quién registra, por qué la registramos, para qué la registramos y una pequeña explicación de cómo la voy a gestionar. ¿Okay? Encuentro aquí la boleta de alerta temprana, igual que la anterior. Puedo desactivar esta opción, me voy a vista, inmovilizar y la desactivo. ¿Ok? Y así puedo manipularla toda. Perfecto. Ahora, esta boleta tiene la particularidad, no tiene la anterior, la grupal, y es que yo puedo seleccionar más de un factor de riesgo en una misma dimensión. Entonces, resulta que mi estudiante detectamos que está a cargo del cuidado de sus hermanitos. Seleccionamos. Pero también está en una relación impropia. Seleccionamos. Sufre de violencia física. Seleccionamos. Y así vamos uno a uno, indicando los factores de riesgo. En la ruta, esta parte de la ruta es como decir la dimensión 3 de la boleta de alerta temprana grupal. Vamos a desactivarlo para que lo podamos apreciar mejor. Perfecto. Esta es la sistematización. Este es como el apartado 3 de la boleta grupal. Aquí es donde yo voy a llevar el control. Esta va a ser mi guía de todo lo que voy a ir haciendo paso a paso. Ya identifiqué. Perfecto. Ya reporté. Lo marco. Ya analicé. Lo selecciono. Y así voy uno a uno. Hasta que ya, por fin, doy una fecha de resolución de la situación. ¿Okay? Vamos a recordar, como lo indicó el compañero José, es importante tener en cuenta que las boletas de alerta temprana, todas las boletas que son recibidas, se convierten en insumos muy valiosos que después me van a aportar también al pronóstico institucional y también me van a permitir establecer puntos de partida dentro de la planificación del POAOPA para la atención de las situaciones de riesgo y la prevención de estas. Espero haber sido lo suficientemente clara y muchas gracias por la atención brindada. Compañera Cinia.
¿Me escuchan? Sí, compañera, la escuchamos. Perfecto. ¿Alguna duda hasta el momento con la boleta? Todo claro. Muy bien. Compañera Cinia, adelante. Gracias, Mariela, por esa explicación. Bueno, compañeros, vamos a entrar en este momento a un espacio de preguntas para las compañeras que están ahí encargadas. No sé si hay preguntas, comentarios en el chat, o si no, levantando la manita con respecto a lo que hemos visto hasta el día de hoy. Sí, tenemos dos consultas en el chat. La primera indica, doña Elida Gordon, el equipo maneja información importante y privada de algunas familias. Es necesario que personas menores de edad escolar pertenezcan a un equipo que a veces trata situaciones difíciles de algunas familias, en los cuales deberíamos ser cautelosos para atender las situaciones de vulnerabilidad. El año es muy atípico, al igual que el año pasado, por lo que las actividades de los equipos es trabajar con los servicios y comité de las instituciones para lograr la permanencia. ¿Qué se hace en esos casos? Yo le voy a contestar a doña Élida, porque uno de su consulta tiene que ver precisamente con la conformación de los miembros de los equipos. Así es, doña Élida, esa es la conformación que está en el protocolo, pero en el mismo protocolo, más adelante, aclara cuáles son los roles de esos miembros de los equipos, y específicamente con respecto a la pregunta de la participación de estudiantes, ellos tienen un rol, esa representación estudiantil, seleccionados, tienen un rol de liderazgo más que todo, y su participación va a tener que, se asocia, ¿verdad? Va a tener que ver mucho en una participación estudiantil en cuanto a la identificación y búsqueda de soluciones de sus necesidades, donde se favorezca entonces esa permanencia estudiantil y el éxito educativo de las personas estudiantes. Por supuesto, usted tiene toda la razón, hay temas sensibles que se abordan desde las situaciones propias de una familia, que pues ahí no tiene ya un rol la representación estudiantil, pero sí hay roles muy específicos para ellos, ¿verdad? En cuanto a esa parte de liderazgo que tienen, y propuestas de soluciones a situaciones que les aquejan a ellos. Y entonces, por ejemplo, en cuanto a la conformación, qué sé yo, de algún foro, de algún conversatorio, alguna campaña de divulgación, entonces pues que ellos sean protagonistas, ¿verdad? Esos estudiantes que están participando en el equipo. Entonces, como por ahí, lo mismo sucede, si no lo preguntaron, pero lo mismo sucede con la participación del miembro de la Junta. ¿Qué rol tiene en este caso un miembro de una junta administrativa dentro del equipo de permanencia? Bueno, el rol que va a tener ahí en su momento va a ser apoyar procesos administrativos y financieros para que se garantice el uso oportuno y transparente de los recursos destinados para su funcionamiento operativo según la normativa vigente. Entonces, si bien es cierto, hay toda una conformación, ¿verdad? Hay con unos perfiles y todo, pero sí, estas participaciones, tanto de los miembros de la Junta como de los estudiantes, ya tienen como roles muy específicos en el equipo. La otra, no sé si es consulta o es más que todo como un comentario que hace doña Élida. Si no gusta, puede activar su micrófono y entonces no la amplía su comentario a la otra parte de su participación. Bueno, buenas tardes. Hago la pregunta porque Sí, claro. el equipo EPI de la institución ha trabajado mucho. Aparte que es un año atípico, es un año en que los y las docentes están agotados. Entonces, este equipo está conformado por docentes. En mi caso, soy docente de educación especial. Tenemos un director que es muy anuente a cualquier actividad que queremos hacer y que nos apoya mucho. Lo que pasa es que nosotros nos reunimos cada 15 días
En cuanto a problemas de aprendizaje, ustedes ya pueden imaginar la carga que tenemos con estos estudiantes que presentan, aparte de esas situaciones en donde ellos tienen sus limitaciones por la falta de conectividad, por la falta de entrega de trabajos, donde nosotros como equipo intervenimos para dar ese sostén también. Las docentes, aparte de eso, pertenecen a otras actividades. Entonces, este equipo EPI está conformado por un grupo de gente que tiene también mucho trabajo. Entonces, hacemos lo posible, lo que podemos hacer de la forma más eficiente, pero en cuanto a nuestra disponibilidad, a veces, digámosle, porque está también todas las intervenciones que tenemos que hacer como docentes de apoyo, igual la orientadora, para fortalecer todo lo que viene con la prueba FARO, porque si va a haber exclusión, si va a haber problemas, vamos a ver un gran cambio, vamos, después de que se apliquen las pruebas FARO. Y yo creo que para nadie de los que estamos aquí sentados en esta reunión es difícil imaginar que esto va a producir muchos niños que se van a decepcionar de sí mismos por no poder rendir una prueba que va a ser dura para ellos. Entonces, toda esa situación a mí me aflige porque estamos trabajando con las docentes de quinto, estamos tratando de dar sostén en todo y también es tanto el papeleo que se mantiene que sí lo tenemos documentado, pero se nos habla, todo es términos legales, el proceso de inclusión, términos legales, el cambio en el planeamiento, términos legales. Entonces, el maestro en sí, aparte de querer colaborar, aparte de ser un profesional que es muy anuente a hacer su trabajo y que se sacrifica, porque a veces son 10 de la noche y yo me estoy comunicando con compañeros para dar una solución a algo, y que se sacrifica, también tiene sus limitaciones, porque tenemos que hacer no solo un planeamiento, tenemos que pensar que estamos trabajando con un personal que está cansado, que está dando el 150 y a veces el 200% que como ser humano tiene que dar en su profesión y en su trabajo. Entonces yo lo que quiero es que esta reunión también tenga propuestas y yo les propongo a ustedes, ¿puedo? Claro, adelante. Ajá, una de las propuestas que yo traía para esta reunión es, nosotros llevamos un caso que venimos trabajando desde el año pasado. Cuando ya el caso está, podríamos decir, bien acorralado, que la señora no se nos puede escapar, de ahí resulta que la señora se traslada de institución. Entonces, yo lo que quiero que como circuito, tal vez podríamos solicitar que en un traslado de estudiantes se pida un certificado de que ese estudiante no haya estado en problemas de alerta, porque eso se nos escapó de las manos este año. Bien, las orientadoras se comunican muy bien, pero ¿qué pasa cuando este estudiante pasa de Heredia a Guapiles? Y no hay comunicación entre orientadores y entre circuitos y entre docentes. Y no hay una documentación de todo el proceso que se ha llevado y la mamá se escapa, porque realmente lo que hacen es un escape. Entonces yo no sé qué podríamos hacer como circuito para que quede como que cuando un estudiante se vaya con esta boleta también, con este certificado que los padres de familia deben de entregar en una institución. Lo que pasa que esto debe salir como de ¿qué hacemos en un proceso de traslado? Y no está en manos del comité de la escuela EPI hacerlo, porque los padres no lo van a entregar, pero que se pide de una institución a otra. Debería hacerse esa solicitud. Esa es mi intervención en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, doña Elida, una intervención sumamente valiosa y agradezco mucho